Patrimonio Ramayense. Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense a través del canal de YouTube Patrimonio Ramayense. Gracias por las visualizaciones, gracias por las suscripciones, también es totalmente gratuito y nos dan músculo al canal. Ya voy a presentar a un amigo que tengo aquí. Antes, por supuesto, agradecer a las instituciones y empresas que hacen posible Patrimonio Ramayense. Muchas gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti. Gracias a Guardería Náutica Ramallo. Gracias al grupo Ventamat. Gracias a Racam Camiones. Gracias a Pampero también por estar presente. Gracias a Campos y Ganado, Sociedad Anónima, casa consignataria desde 1936. Y el agradecimiento también por estar siempre a la gente de Click Informática. Todas estas empresas e instituciones colaboran para llevar adelante Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. Hoy con un gran amigo, es un placer estar con él, un señor con todas las letras, Víctor Chiapponi o Chiapponi. Bienvenido a Patrimonio Ramayense. Bueno, muchas gracias, Ariel. La verdad que me honra tu invitación. A mí me honra tu visita y la predisposición que tenés cada vez que te convocamos para hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Me corregiste, Chiapponi. Se escribe CIA, se pronuncia Cha. Cha, claro. Chia, claro, algo así. Chiapponi, está bien, perfecto. Sí, italiano. Está escrito con una sola P, como decía en aquel momento nuestro amigo Carlos Alberto García. Nuestro querido amigo. En radio decía Chiapponi con una sola P. ¿Cuánta historia en ese estudio de Radio Acero? ¿Cuántas cosas? Fuiste la primer voz en salir en el marco de los 40 años de la radio. Este año, en el 2025, se está cumpliendo 40 años de que se crea la radio en circuito cerrado. Pero 2 años más tarde, como lo contó Mirta también aquí en Patrimonio Ramayense, se viene la 104.1, la frecuencia modulada, ¿no? Claro, yo ya estaba trabajando en el circuito cerrado como locutor en el estudio de calle Dr. Bonfiglio. Y el día que se cumplen los 2 años de radio, el 22 de julio de 1987, hay 3 acontecimientos en la radio. Uno es el cumpleaños, el segundo cumpleaños. El otro es la inauguración del nuevo estudio en calle Rivadavia, donde hoy funciona. Rivadavia 258. Exactamente. Y el tercero fue la salida en FM en 104.1. ¡Qué lindo! La verdad que fue un día que imborrable. Vos venías ya haciendo, vamos a retroceder un poquito para llegar nuevamente a ese día. ¿Cómo incursionabas en la radio? Bueno, ¿Cómo haces radio? ¿Cómo empezás a hacer radio? Mirá, te cuento, Ariel. Yo pasaba música con un amigo, Mario Saisi, que ya falleció. Mario, un amigo. Sí, un flor de tipo. Éramos DJ, como se decía en ese momento, el DJ. Sí. Y teníamos cumpleaños, casamientos y demás. Y cuando me voy a estudiar a San Nicolás, me voy a estudiar Ingeniería San Nicolás, la facultad tenía los primeros años que cursaban la escuela técnica sobre calle Moreno, que estaba a una cuadra de los nuevos estudios de LT24 Radio San Nicolás. Una radio espectacular. Sí. Todo nuevo. Sí. Ahí voy y presento mi currículum como DJ para pedir laburo como operador técnico. Está bien. Me anotan, me toman los datos, dejo un papelito con mi corta trayectoria musical, qué sé yo. Y al tiempo, no pasó mucho tiempo, que me convocan y me dicen, mirá, no, te presentaste, te anotaste como operador técnico, sí, bueno. Mirá, necesitamos locutores. Bueno. Veamos qué podemos hacer. Nada. Bueno, cuando hiciste operador técnico, ¿y vos locución, no? Mirá. No sé de qué me hablás, ¿viste? Claro. Así más o menos, ¿no? Sí. Y estaba Aldo Ramini, que fue un gran amigo. Aldo Ramini, una persona muy querida, lo admiré y lo quiero muchísimo, lo quise muchísimo. Aldo me dice, mira,
vamos a hacer una prueba. Y me pone una carpeta, era un bibliorato cortado finito, me pone una carpeta y dice, vendeme esta publicidad. Empezá a vender, claro. Yo leí lo que decía ahí. Sí. Qué sé yo. Y el tipo me dice, no tenés ni idea de lo que es vender una publicidad, Claro. pero me gusta tu tono de voz. No se equivocó. Si estás, qué sé yo. Sí, no Si se estás equivocó. dispuesto a aprender locución, te puedo dar una oportunidad porque necesito locutores. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, y me pone a Miguel Ángel Andrín y a Fernando Sarjanovic como tutores, maestros de locución. ¿Por qué? Porque la idea era que trabaje en AM, en 1430, Una radio cubriendo, impresionante. sí, Ariel, sí, cubriendo turnos de locución. Entonces, ¿qué pasa? Tenías que tener un carnet que te lo emitía el Comité Federal de Radiodifusión en aquel momento, el CONFER. Exactamente. Y había un título intermedio que no era ser el locutor recibido, sino si vos rendías unos exámenes, Sí, te habilitaban como el locutor local, local. que era para trabajar en determinadas radios. Que no se tenía llegada a Buenos Aires. Que no exacto. Sí. Entonces, pero LT24 era AM y tenía llegada, porque después tuve amigos que le tocó el servicio militar en Neuquén y me escuchaban. Qué lindo. Y así fue como incursioné En la locución. en la locución. Mientras voy aprendiendo con Fernando Sarjanovic y Miguel Ángel Andrín, un día vengo a Radio Acero, al estudio de Bonfiglio. Al estudio al lado de Almagro, de Bonfiglio. Exactamente. Le cuento esto a José Pecio y le digo, me gustaría hacer un programa, tengo una compañera que estaba también trabajando conmigo, yo no estaba trabajando en ese momento, pero estaba haciendo el proceso, pero ya era locutora en Radio San Nicolás. Sí. Y los dos queríamos hacer un programa para empezar a sentir, a palpar mejor esto de la radio. Correcto. Bueno, viste lo que era José, le ibas con una propuesta. Un maestro. Vení. Un maestro. Los sábados a la tarde son Sí. tuyos, me dijo. No. Y arrancamos un programa que se llamaba En Vivo, En vivo. que era musical, con música del momento, música de los 80, con Adriana Claro, Biondini. estás hablando de 85, 86, cuando empiezan a aparecer las grandes bandas argentinas. Claro, esto fue finales del año 85. Claro. Y arrancó... ¿Cómo se llama tu compañera? Adriana Biondini. Correcto. Que fue locutora muchos años en Radio San Nicolás. Y que, bueno, también trabajamos muchísimo juntos. Y empezamos el programa en vivo los sábados de 15 a 20. Ah, un programa ómnibus, tipo programa. Badía. Competías con Badía, de alguna manera. Era, varias veces me llamó Badía y decía, Flor, era circuito cerrado. En circuito cerrado. Claro, en esa época el tema de la música y el rock nacional estaban en su máximo nivel, porque salíamos también, hacía 2 años que había pasado lo de la dictadura, estaba la democracia. Estábamos en democracia. Estábamos en democracia, era la primavera democrática. Claro, exactamente. la primavera democrática. Y bueno, y así arrancamos, así arranqué, digamos, en Radio Acero. Radio Acero. Y después empezaste a trabajar diariamente. Claro, y después empecé a laburar, ya hubo cambios en los turnos de mañana. En la mañana se reconfiguraron los programas de la mañana, y José Pecio y Mirta Capozuca, a los que les agradezco enormemente la confianza que me brindaron en aquel momento y la oportunidad, me dieron lo mismo digo. Pero viste lo que son, Sí, lo que era José y lo que es Mirta. Maravilloso. Muy abierto, sí, una visión, sí, y depositan toda tu confianza. Sí, exactamente. No tiene precio, claro, no tiene precio. Claro. Eso fue mi medio de vida durante mucho tiempo. Claro. También. Más allá de hacer lo que a uno le gustaba en ese momento, le gusta o es su pasión. Trabajabas ahora en la mañana de Radio Acero. Laburaba de lunes a viernes en la mañana de Radio Acero. Abría la transmisión hasta pasado el mediodía, creo que a las 3 se cortaba. ¿Hacías operación técnica también? Hacía operación técnica y locución. Los sábados tenía el programa, los sábados a la tarde hacía el programa, y los domingos
laburaba en LT24, Radio San Nicolás. Va. Entonces laburaba de lunes Había que hacer a lunes. Claro, de lunes a lunes. Había que ser operador con las dos bandejitas Sí. y las cintas y todo. Bueno, operador. Hoy con un clic es mucho más sencillo. Hoy se facilitó bastante. Sí. Ariel, teníamos un equipo a válvula, vos lo debés haber Pero conocido. sí, claro. Un calor en verano. Sí. Un equipito Sí. a válvula, las dos, Sí, los sí. dos bandejas. Sí. El equipito, una casetera doble, y hacíamos el micrófono en el medio, que leíamos Diario Clarín, que era y La Sí, Nación, La que era un Nación. pedazo de Sí, diario, sí. que entre el micrófono, las bandejas. Sí, ¿cómo así? Era un rompecabezas, ¿viste? Bueno, vos lo hacías mucho mejor porque yo en ese momento lo único que hacía era micrófono, no operaba. Después le agarré el gustito a la operación técnica, también, que es maravilloso. Sí. Pero digo, qué lindo toda esa experiencia, Víctor. Sí, la verdad que una experiencia hermosa, imborrable. Yo tengo los recuerdos vivos y haber estado en los 40 años de la radio me vino todo de nuevo a la mente. La verdad que disfruté muchísimo ese paso. Sí, la fiesta, ese día fue espectacular. Escuchá, y durante la mañana, ¿qué era lo que hacías? ¿Incursionabas en los otros programas también? Claro, porque estaba Oscar Acoglani, que tenía un espacio periodístico, Carlos García, que también tenía su espacio con periodismo. Estaba el programa de tango de Héctor Bonano, un programa que a mí no me gustaba el tango. Sí. Yo creo que fue por de escuchar el programa de y la Héctor, pasión que le ponía a Héctor. La información que tenía Héctor, sabía dónde se había grabado ese disco, en qué estudio, quién le compuso. Y le operabas vos también a él. Y yo le hacía la operación a él. A Alberto Rivaco no llegaste a operarle. No le llegué a operar. Claro. Yo no le llegué a operar, pero tenía una colección de tango increíble y sabía mucho de tango. Sí, supe que tenía muchísimo. Pero no llegaste, vos ahí ya te habías ido cuando él empieza con el programa. No. Tú le operaste y te gustó el tango a partir de lo que Héctor hacía. Empecé a escuchar tango. Claro. Y después, en la mañana, la gente te llamaba y te pedía tango. Y yo ya tenía información, entonces medio que la me había agrandado, agrandado, porque estoy aprendiendo de Héctor un montón. Entonces me pedían tanguitos y yo me ponía tanguitos, ¿viste? Ya los tenía todos. Aparte, Víctor, era una época gloriosa porque todo el mundo escuchaba radio. Primero los parlantitos, el circuito cerrado, pero después la 104 se empezó a escuchar en todos lados. La 104 tuvo un alcance enorme, una audiencia enorme, saturaba, había una sola línea de teléfono, pero estaba permanentemente. El 096, el 96, el 488-096. Exactamente, y estaba saturado permanentemente. Había otra línea que creo que era la 480-102, si no me olvido. Algo así, algo no así. Me acuerdo, sí, no me acuerdo, pero el 096 siempre. Y teníamos el teléfono saturado, era llamada. La participación de la gente en distintos temas, no solamente en algo que a lo mejor afectaba al barrio o al lugar, sino también en política, en todo. En todo, mirá, Ariel, incluso en cuestiones personales que le pasaba a una persona que quería exteriorizarlo. Y te lo contaban en la radio, y vos, conociendo o no a la persona, le dedicabas sin decir nada, le dedicabas un tema a esa persona que había llamado y sabías que le estaba haciendo cambiando el día. Y eso también pasaba en la radio. Tiene un valor terrible. No solo haber tenido la audiencia de Ramallo, no solo haber tenido las voces de políticos, de gente del deporte, del arte, de cualquier ámbito, sino ayudar en una pequeña, algo que no es tan pequeño, es grande, claro. Es enorme para esa persona en ese momento, porque ese es el vínculo que se generó y creo que todavía está vivo en la radio. Y creo que mientras exista eso que vos mencionás, la radio va a estar viva siempre. No, yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda. La radio es algo, genera un vínculo muy particular. ¿Te lo dio la televisión a eso o no? No. Vos sabés que también hice un poco de televisión, un tiempo hice televisión con los chicos de acá, con Hugo Agulo, con que también, Chiro, también habían apostado, nombraron a los tres, por favor. No, con Hugo Agulo, con Gustavo Chiro y con Ángel Báez, correcto, que eran los propietarios del Canal 4 de Ramallo. Con una inversión impresionante. Un estudio de televisión ahí en la zona de Colón espectacular. Enorme, el tendido de líneas, toda la cobertura, enorme, todo de primera, todo nuevo, de última generación.
Hice algo de radio, incluso tengo recuerdos muy lindos, reportajes a Soda Stereo, me dejaron autógrafos Gustavo Cerati. Trabajabas, escuchá, pará, contámelo despacito, trabajaba, entonces ingresaste también a Canal 4. Hice parte de él, ya no como locutor, sino algo así más de nota, más periodística. ¿Y tenías tu programa o no? No, no tenía. Trabajabas para el cable haciendo notas. Exacto, haciendo notas Está bien. de distinto tipo, política, de deporte, ¿Recordás exactamente el día que vino Soda? Sí, sí. Ahí en la Quinta, cuando hicieron la conferencia. En la Quinta, que hubo dos conferencias, una para radio en un horario temprano, sí. Y otra para televisión, que nos retiraron y nos dejamos las cámaras, hubo que dejar las cámaras todo de lado en la conferencia de radio, porque ellos estaban de pantalón corto, rapidita, y no podía publicarse esa imagen de ellos. Mirá vos. Entonces, cuando estaban producidos antes de salir al show, con todo el vestuario, los maquillajes... Ahí se hizo para televisión. Ahí se hizo para televisión. ¿Y quién estabas vos y quién más? Fue como a las 1:30, 2 de la mañana, una cosa así. Después del recital. No, antes. No, porque vos sabés que tocaron temprano, ¿eh? Entonces yo sé que fue antes y que fue tarde. Lo que pasa que nosotros fuimos al mediodía. Claro. Y estuvimos todo el día y capaz que fue a las 8, 9 de la noche. Sí. Puede ser que se te hayan cambiado, es cierto. Pero sí me acuerdo que tuvimos que esperar todo el día desde el mediodía. Claro. Porque la nota la iban a dar antes de salir. ¿Y en televisión quiénes estaban? ¿Vos y quién más? Y en ese momento en Canal 4 estuve con Ángel Díaz, que también hacía parte de la programación, y no había mucha gente detrás de cámara. Sí. Lo tuviste esos tres para vos en ese día. Sí, para otros medios a nivel nacional. Pero estábamos, qué día ese, qué día, por favor. Estábamos así con los tres. Sí. Y bueno, una nota hermosa, y ellos también muy, muy brindados, ¿viste? Teniendo... ¿Qué época? Esa época que Gustavo traía tantas bandas, Gustavo Dibucci. Sí, Gustavo Dibucci hizo... Fue fantástico todo eso. Sí. Lo de Los Redondos. Los Enanitos Verdes, Sumo. Bueno, yo en Sumo no estuve. Fue una época gloriosa. También tuve la posibilidad de estar con Macaya, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Para televisión. Cafiero Macaya. Claro, así era Macaya en Ramallo. Claro. De ahí hicimos una nota que le gustó mucho. Había un vínculo muy importante por la relación con Balito. Con Balito Román, claro. Y ahí me ofrecieron trabajo para un Canal 4 de La Plata que no acepté. Mirá. Y ¿Te arrepentís? No. ¿Sabés por qué, Ariel? Primero porque, bueno, hacía poquito había entrado a trabajar en DEVA. En ese momento era DEVA. Claro. Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires. Correcto. Y la televisión no me llenaba. A mí no me gustaba verme en televisión. ¿Sabés? Que no me... Sin embargo, das perfectamente. Bueno, gracias. Pero sí. Me gustaba mucho la radio. Es la radio otra cosa. Genera otro tipo de vínculo. Sí, totalmente repito, de acuerdo. Para mí no muere nunca. La radio es magia. Hay tantas cosas que se dan alrededor de un programa y muchas veces aún sin saber qué va a pasar, pasan cosas que te cambian el día también estando dentro del estudio. Mirá, de hecho, este fin de semana tuve una reunión familiar en casa y hablaban del programa de los 40 años de radio. O sea, pero no lo saqué yo. No. Salió. Sí, fue hermoso. Y esas cosas que fue algo mágico lo que genera pasó. la radio, sobre todo Radio Acero, que es toda una marca registrada hoy, es algo que, como lo dije en ese momento en el cumpleaños, algo que ya trascendió a las personas. Ya Radio Acero es patrimonio ramacense. Claro, sin restar mérito a cada uno de los que están y laburan todo el día y mantienen la grandeza de la radio, sin restar mérito, pero realmente hoy es una marca registrada. Es un antes y un después en la historia de Ramallo. A partir de la incursión de un medio, había habido, por supuesto, anteriormente también radios en circuito cerrado, pero lo que hace Radio Acero es realmente un hecho histórico en el año 85, porque a partir de ahí
permanentemente la gente empieza a participar y se adueña del medio, claro, lo hace suyo al medio. Claro, tal cual. Ese es el tema, ¿no? Son las cosas, viste, en las que, insisto, me parece que hay que mantener, digamos... Cuidar y mantener. Cuidar y mantener. Sí. Pero que más allá de eso... Vos sabés que lo que decís es realmente tal cual, porque hay un tema que tiene que ver con, más allá de lo comunicacional, que tiene que ver, por supuesto, con lo cultural. Claro. Con lo cultural, el aporte cultural que ha hecho Radio Acero. Fundamentalmente también dándole lugar a ese grupo maravilloso que fue el Grupo Metrópolis, dándole entrada a ellos, y también algo que hace muy pocos días también lo recordábamos para bien, fue el Tren de Naranja y Limón, un proyecto para chicos fantástico que llegó a ganar en Santa Clara de allí. Fantástico, y vos sabés que conservo como recuerdo familiar, porque nuestra hija participaba del Tren de Naranja y Limón. ¡Qué lindo! Ludmila, ¡Qué lindo! Que fuimos a Buenos Aires al estudio, a un estudio de grabación, a grabar con Piero. Exactamente. Y tengo un video, después te lo voy a compartir, te lo voy a prestar, porque hay video, hay registro gráfico de esa, ¡qué maravilla! De esa experiencia, sí, divina experiencia, una hermosa experiencia. Así que también esas cosas se generaron a partir de la radio, fue la que provocó que todo eso ocurriera y tuviese la magnitud que tuvo a través de la comunicación. Entonces, Ariel, la verdad que el patrimonio que significa Radio Acero para la comunidad de Ramallo. Sí. Y otra cosa que es muy valiosa, y que yo me acuerdo lo decía cuando estaba laburando en la radio, porque decía que era la radio hecha con nuestra gente. Así es. Sí, ¿Por qué decía eso? Porque en paralelo, cuando yo estaba trabajando en Radio Acero, Radio San Nicolás, yo laburaba en AM San Nicolás. Correcto. Pero al poco tiempo de haberse inaugurado el estudio en Calle Moreno de Radio San Nicolás, estaban los dos estudios contiguos, estaba el estudio de FM. La 88.3. La 88.3. Sí. Y 88.3 arranca una FM en San Nicolás con una sola voz, que fue Fernando Sarjanovic. Sí. Y el resto de las voces. Todo enlatado. Era todo enlatado. Claro, porque en ese momento se usaba ese tema. Traerte, viste, Pedro Aníbal Mancilla, parecía que lo tenías en el estudio, y no estaba en el estudio, mandaba los casetitos grabados, porque se mandaban en los casetos las cintas. Ahí creo que das en el punto justo. José y Mirta tuvieron la visión de hacer una FM con las voces de acá de Ramallo. Con la gente de acá. Es cierto eso. Haber dado esa oportunidad. Y de que hoy estemos hablando de eso. Y que hoy, con toda humildad, no me merezco estar sentado acá, Ariel. No, te lo agradezco. Sí te lo mereces. Uno fue a laburar, a hacer lo mejor, o a intentar practicar algo de lo que le apasionaba, y encontró el lugar donde te abren las puertas, depositan toda la confianza en vos. Es cierto. Y dale para adelante. Y mirá, cumplió 40 años ese lugar. Y nos sirvió a muchos para hacer nuestro medio de vida. Fue nuestro medio de vida. Fue mi medio de vida durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo viví. Es fantástico. Es genial. Son tantas las aristas. Digo, y ese haber seguido después una carrera dentro de una empresa muy importante a nivel nacional también te sirvió para mucho. Es como que también son elecciones que tenés que tener en la vida, ¿no? Sí. Después tenés que elegir. Ganó un poco ese perfil de ingeniero. ¿Sos ingeniero o no? No te soy recibiste. Ingeniero, no. Terminé estudiando administración de empresas, porque cuando estaba estudiando después nos casamos. Ajá. Nuestra hija. Sí. Entonces, reconfigurando nuestra vida. Pero te hubiera gustado ser ingeniero. Mira, en realidad hubiese terminado la carrera, pero mi vocación tiene que ver más con lo comercial. De hecho, fue para donde terminé estudiando. Correcto. Está bueno que lo hayas visto internamente también. Sí. Lo mío es la administración de empresas. Después tuve la oportunidad, laburando, de hacer un posgrado en la administración de empresas. Y bueno. O sea que no te arrepentís de no haber seguido ingeniería, por ejemplo.
No. Y la Igual parte te vuelvo a esta, la decir, parte esta de alimento del alma, de la radio, que fue tu medio de vida también en su momento, ¿lo seguiste con la música? sí, ¿Seguís? escucho radio. Sos un gran escucha de radio. Soy Sí, oyente sí. de radio, soy apasionado de la música de todos los estilos musicales, amplié mi espectro musical. No leo música, pero sí disfruto mucho de escuchar música, Y si tenés que elegir, te quedás con la de los 80. y hay de todo un poco, ¿viste? Porque la verdad que la de los 80 marcó una época, Sí, una tremenda época, sí. imborrable, Pero sobre venía todo en una también de etapa. atrás, 70 y Pero 60, ¿no? claro, antes también hay música y hoy escuchás, qué sé yo, algo de música clásica y decís, apa, mirá estos tipos, ¿no? Sí, Lo que sí, sí, hacían claro. Mirá cómo componían, ¿no? y hay mucho de lo nuevo que también hace grandes cosas, son músicos impresionantes y también disfruto de distintos estilos Está bueno eso. y es muy amplio lo que disfruto musicalmente hablando, sin leer música, No, está sin bien, pero poderle un pero te pentagrama, gusta ¿no? escuchar radio y te Sí, gusta escuchar y la música. radio sí, porque me une este vínculo que me Y marcó hacer a algo hoy fuego. por hoy de vuelta, Nunca está no, no, descartado, ¿viste? Nunca está descartado algo. claro, Nunca se claro, descarta. claro, lo tendrías No, que no. hacer, sí. Bueno, gracias, pero nunca, la verdad que nunca lo descarto. Creo Digo, alimentar al a alma. través del tiempo lo extrañaste, Sí, seguramente. se extrañó. Lo extrañé muchísimo, sí. Nada, son esas cosas que uno es apasionado. Seguramente te pasa, Diego, laburás de lunes a lunes y no te das No, cuenta. no, Y claro. disfrutás Sí, sí, lo que sí, haces. Y no exactamente. es laburar. No. Porque, Necesitas en algún momento también parar la cabeza, porque obvio, estás dentro del ámbito laboral con distintos temas, pero el trabajo en sí no es un oficio, es una profesión, llámalo como quieras, pero que te alimenta internamente, sí, diariamente. sí. Porque trabajás con la música, trabajás con lo humano, trabajás con las entrevistas. Son momentos muy lindos los que Sí, se y viven dentro de la yo radio. creo que te alimenta más de lo que uno Sí, da. sí, 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 Es sí, más sí. la retribución y lo que Sí, sí, recibís sí, del sí, otro sí, sí, lado de sí. lo que vos estás Es un dando. placer hacer radio, Yo sí, creo que eso señor. fue lo que me marcó y por eso siempre digo, bueno, esa llama, viste, que está encendida por algún lugar, por algún interior Hay que darle un nuestro, poquito más para capaz hacerlo. que hay que un pequeño empujoncito para que arranque de nuevo, Sí, porque es sí, la sí. realidad, es lo que sinceramente siento, sí. Es una pasión. Y disfruté muchísimo haberlo hecho y soy muy agradecido de quienes me dieron la oportunidad, lo vuelvo a decir, Qué de lindo lo Mirta que decís. Capozzuca, de José Pecio, de Aldo Ramini. Soy un agradecido De los porque me muchachos del dieron para cable. los muchachos del cable también. Y de un montón de gente, de Oscar Acoglanis, del Tinto Cartier, de Olga Florenzano, Olga Schiavi, que trabajamos juntos, y qué sé yo, Qué cuánta época gente, esa me estoy también con olvidando. Olguit, con las dos Olga, con Olga Florenzano y Olga Sarjanovic, Dischiave. sí. Ahí empezamos a laburar cuando yo entro a la radio y ellas ya estaban en el Exacto, circuito cerrado. exactamente. Y el Tinto Cartier también ya estaba en la radio. Omarcito. Y después, bueno, todos los chicos de Metrópolis que pasaron, con los que intercambiabas algo y siempre aprendías algo de alguien. Bueno, estuvo también el Chango Tiberi, Claro, que tuvo un Leopoldo. Sí, espacio, señor. qué sé yo, me olvido seguramente un No montón quiero dejar. de Miguel Ángel Acoglani, Miguel Ángel que fue el padrino, es el Claro, padrino claro. del estudio. El más grande que dio Ramallo, que Fue llegó a hacer producciones muy importantes a nivel a nacional. nivel nacional y Sí, fue sí, un poco sí. el faro que Sí, todos los que sí, sí, estábamos sí, sí, es en el verdad. ruido en el momento lo mirábamos a Sí, él sí, sí. Yo como, lo tuve de profesor en la escuela mirá, de locución en Rosario. mirá, No, qué, maestro. No quiero dejar pasar esta nota antes de terminar, que me cuentes algo que tiene que ver ya con una historia que quedó, que fue triste, por cierto, que fue el tema de la pandemia, pero que ah, has vivido junto a tus suegros, a los padres de tu señora, que tuvieron que volver en su momento, en un momento terrible, cuando sí. recién comenzaba la... ¿Cómo viviste ese momento? Primero fue un momento de muchísimo estrés. Estaban mis suegros en España cuando se declara la pandemia, con un matrimonio amigo de ellos, que conocíamos de una sola vez que nos vimos con ellos, Sí, y nuestra hija en España. Nuestra hija había ido en febrero en un viaje sola particular a recorrer un poco
hijo de español, fue también ella a conocer la casa donde había nacido mi vieja, su abuela. Y en el medio de eso, un viaje de placer para todo el mundo. Se cierra el mundo. Fue, yo creo que la base de operaciones de la NASA, para poner un poco de humor, no tiene nada que ver con mi casa, con mi señora. Buscando vuelos de regreso. Vuelos para repatriar a 5 personas, entre ellos nuestra hija, mis suegros y nuestra hija. Fue un momento de muchísimo estrés. Y lo pudiste hacer, sí, lo pudieron hacer. Sí, tuvo un final feliz, a pesar de todo lo que pasó en el medio. Pero ¿sabés qué, Ariel? ¿Te emocionaste? Y sí, porque me quedo con la gente que se acercó y dejó de lado todo lo malo. Sí. Y nosotros haciendo cuarentena y estando aislados, mira, me emociona. nos llevaba el Morphy a nuestra casa, que estábamos allá viviendo en Favaloro, sin que nosotros digamos nada, Nos dejaban cosas. No. Ahí está, después arreglamos. ¿Qué va? Me quedo con todo eso, con toda la gran... Con lo positivo. Colaboración de la gente, la gran empatía de la gente que no se sumó a un tren que para mí fue un sinsentido. Pero bueno, exactamente, sí, señor. Me quedo con todo eso. Hay que recordar eso. Eso es el momento que me emociona por lo fuerte, cuando vos la estás pasando mal con un montón de amigos y gente que no conoces. No conocés personal, vos lo conocés de vista, de haberla visto, acá nos conocemos todos. Y que estuvieron presentes. Pero te llevaba fruta, verdura, comida, todo. Pero sin pedir, Ariel, sin pedir. Pasó eso, En Querido mi casa amigo, pasó eso, me quedo con todo eso. Querido amigo, ha sido realmente un placer reencontrarnos en estos 40 años. Te quiero agradecer esto que me has regalado, estos testimonios, este recorrido por la historia fundamentalmente de los medios y de tu incursión en los medios desde muy chico. Somos amigos desde muy pequeños y vamos a seguir siendo amigos toda la vida, así que gracias. Yo te quiero agradecer a vos, Ariel, primero porque en serio me siento honrado. La verdad que agradecerte por el espacio, agradecerte por también de alguna manera reinsertarme y traerme todos estos recuerdos a partir de alguna vez que nos cruzamos, creo que fue en el Banco Nación. Sí. Y tenemos que hablar. Sí. Y por otro lado, felicitarte por este espacio, porque creo que tenemos que construir en Ramallo nuestro patrimonio. Y tuviste una idea brillante en hacer esto. La verdad que sí, es genial, Ariel. Y te digo algo, va a trascender. Esto seguramente van a pasar los años, no vamos a estar nosotros, pero este registro va a quedar, de eso se va a seguir viendo. De eso se trata. Y eso tiene un valor agregado inmenso. Gracias. Así amigo. que te agradezco y te felicito y te motivo a que no lo dejes nunca. Gracias, claro que sí. No porque me hayas invitado, porque desde que encontré este lugar lo sigo y me parece una idea genial. Sé que lo decís desde lo más profundo de tu corazón. Lo podés, te mereces ser vos quien tenga, haya tenido esta idea y esta continuidad. Gracias, amigo. Dentro de poquito te tiramos la oreja vos, en 40 años también. El año que viene, en marzo, cumplo 40 años de radio. Se van a invertir los roles. Sí, no sé si lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos pero a alguien hacer. va a tener que estar en esa silla, ¿no? Gracias, amigo. Víctor Chiapponi, hermoso ser humano, en primer lugar, una persona que conozco y me ha hecho emocionar a mí también. Mirá que cuesta, Hemos pasado una nota realmente fantástica, ha contado parte de su historia de vida. El agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado. Disfruto mucho de estos momentos en particular, con mucha emoción. No es fácil generar emoción en un programa para YouTube. Bueno, lo ha generado él. Gracias a todos ustedes por visualizarnos, gracias por suscribirse al canal y a las instituciones y empresas que hacen posible este canal que es Patrimonio Ramayense. Hoy un amigazo en Patrimonio, nos volvemos a reencontrar por supuesto con otro invitado el próximo martes, como lo hacemos desde hace ya un tiempo a esta parte. Esto fue Patrimonio Ramayense.
Patrimonio Ramayense.